en esos países encontraron así hospitalidad, ¿no? Que es la hospitalidad que ofrece Dios y la que el Señor siempre nos ha ofrecido como un pueblo que ha sido adoptado. Entonces, últimamente vemos, inclusive, Dani, yo me imagino que ya está llevando el tiempo, porque si nos animamos demasiado, entonces nos consumimos todo el tiempo. Entonces, no se sienta mal en interrumpir si es necesario. ¿Ok? No te preocupes, yo te aviso. Estamos bien. Gracias. Cuando vemos entonces los últimos acontecimientos en América Latina, cuando vemos movimientos hostiles en Estados Unidos, cuando vemos movimientos hostiles en México, cuando vemos movimientos hostiles en América del Sur, contrario a la migración de muchas personas, inclusive, no sé si habrá alguien de Chile actualmente en este grupo, pero vemos que hay un estado de sección justamente ahorita en el norte de Chile, producto justamente de la llegada masiva de personas que fueron obligadas o forzadas a abandonar su país. Y eso nos lleva a pensar cuál es o qué dice la teología sobre eso, en qué se mueve la teología sobre eso. Y lamentablemente hemos encontrado justamente ese conflicto. Tenemos teologías que se están levantando para ser hostiles contra las personas deslocadas o las personas forzadas a salir, a abandonar su tierra. Y también vemos movimientos que han intentado combatir esa hostilidad justamente también apropiándose de la Biblia. Vemos personas que entonces así diferencian la tierra, el idioma o la cultura, lo usan como elemento teológico para fundamentar una posición hostil contra la acogida, contra la recepción de personas de otros países o de otras culturas, sencillamente. Inclusive en países grandes en territorio, personas que vienen de otros lugares del propio país, de otras regiones. Y vemos predicadores, pastores, teólogos levantándose con esa bandera de la hostilidad en función de la tierra. Y realmente en Jesucristo eso no tiene fundamento. Jesucristo justamente vino y él quebró la barrera que existía entre los gentiles y los judíos. Eso lo encontramos y lo reafirma Efesios una y otra vez. Esa barrera que nos separaba de si eres circuncidado o no, eso no existe más. Efesios 2:19 dice que ya no somos más extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los cielos, ciudadanos del reino, edificados en la piedra angular que es Cristo Jesús. Entonces, para nosotros ya no hay más gentiles, ya no hay más judíos. Sencillamente somos ahora miembros de una única nación. Una nación que no es guiada por territorio. Una nación que no es guiada por idiomas, por cultura. Y sí por los principios del Evangelio. Sí por los principios de Jesucristo. Entonces, eso es básicamente el argumento de la teología de la hospitalidad. Cuando vemos entonces movimiento, todo aquello que ocurrió, todos los momentos cuando el pueblo de Israel, o inclusive mucho antes, cuando Abraham fue peregrino en la tierra, cuando vemos el pueblo de Israel como peregrinos en este mundo, entonces podemos levantar esos argumentos que nos llevan a decir la palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es contraria a la hostilidad. Ella es siempre de la hospitalidad. Y es justamente por eso que nosotros estamos aquí hoy, ¿no? Declarando a Jesús, levantando la bandera del Evangelio, porque también fuimos inseridos, fuimos acogidos, somos los huéspedes y somos peregrinos en este mundo. Inclusive uno de los trabajos que hacemos actualmente aquí en el sur de Brasil es que nosotros no tenemos un refugio. Nosotros no tenemos un campo de refugiados. Nosotros no tenemos un centro de personas migrantes. Nosotros tenemos una casa de hospitalidad, porque es la hospitalidad lo que el Señor nos manda a hacer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Inclusive, muchos que puedan estar trabajando con la hospitalidad, que trabajan en la teología, se dan cuenta que cuando vemos aún la iglesia primitiva, como los cristianos ibanse juntando, cristianos de diversos lugares, de diversos territorios. Cuando nos vamos un poco más allá, aún cuando éramos de una única iglesia, de la iglesia católica universal, vemos también que los monasterios siempre eran un lugar de hospitalidad, que recibían a los peregrinos.
Inclusive, cuando ustedes ven las construcciones más antiguas de los monasterios, siempre vemos que había un hostal dentro de los monasterios para recibir. Cuando vemos el movimiento de la reforma que generó el movimiento evangélico, vemos también movimientos como Lutero, como movimientos de Calvino, movimientos también en Estados Unidos de la hospitalidad, que estaban ahí justamente para acoger, para recibir, para abrazar. Y en los diversos momentos donde esto no fue bien entendido, entonces ocurrieron esos movimientos ya hostiles, donde hubo rechazo, donde hubo radicalización, donde hubo justamente violencia inclusive contra las personas que venían de afuera, en función del miedo. No sé cuánto tiempo me queda para ya entrar en la discusión, pero podemos ver también cuando nos acercamos, cuando vamos al término bíblico, ¿no? Que era usado para diferenciar a aquellos que no eran del pueblo de Israel, vemos algunos términos como la palabra gur, del aramaico, que de ahí se desprende el verbo her, que quiere decir extranjero, extraño, de afuera. Inclusive, mucha gente no sabe, pero el primer hijo que Moisés tuvo en el exilio, Moisés lo llamó de Gerson. Y Gerson quiere decir hijo nacido en el exilio. Inclusive por eso porque viene de la raíz de Gur, en este caso el verbo Ger, que es Yer. Entonces por eso lo llamó Gerson o Gerson, porque fue el hijo que él tuvo en el extranjero, en Medián, como ustedes todos lo saben, cuando Moisés tuvo que salir de abandonar su tierra y la tierra inclusive estaba vinculada al lugar donde se encontraba el pueblo de Israel. Hubo un momento que siempre fue así, siempre estuvo vinculada al pueblo de Israel. Cuando vemos el éxodo de Israel en los diversos momentos de la historia, vemos que lo que los mantuvo unidos siempre fue el Dios dentro de ellos, las tradiciones que envolvían la ley las tradiciones que envolvían justamente la cultura de la palabra del Señor. Es lo que los mantenía unidos, es lo que lo hacía pueblo. Entonces eso nos llama a la hospitalidad, nos desafía a la hospitalidad. Y de manera práctica, Dani, yo quería comentar lo siguiente: ¿cómo practicar esa hospitalidad dentro de nuestras iglesias? ¿Cómo practicar esa hospitalidad dentro de nuestros grupos de célula, dentro de nuestro grupo de jóvenes? Y es fácil, realmente es sencillo, porque cuando vemos a alguien que viene de afuera, lo primero que podemos ver es el miedo que ellos tienen. El miedo a no saber cómo la sociedad de acogida lo tratará. Entonces, una célula, una iglesia, un culto, se convierte entonces en un movimiento de protección contra esas personas migrantes. Inclusive eso es muy claro en Estados Unidos, donde los migrantes se refugian en las iglesias, sea por una cuestión jurídica, pero también tiene una cuestión social, una función de diaconía. Esa es justamente la protección que la iglesia puede brindar a la persona migrante. Una persona que se siente sola, una persona que se siente en un lugar extraño, entonces a través de un grupo pequeño, de la participación en un culto de adoración, una simple pregunta de cómo te sientes, cuéntame de tu tierra, eso ya hace la diferencia en un movimiento de hospitalidad. Aquí en Brasil se da mucho el fenómeno del idioma. Personas entonces que sienten miedo. Inclusive, Dani, todos los que nos escuchan, yo he leído inclusive algunos estudios, algunos artículos que hablan sobre la lengua como una forma de violencia, como la lengua como una forma de hostilidad. Porque ¿qué ocurre? Y los desafío a pensar en eso. Cuando una señora, sea de Venezuela, de Honduras, de cualquier país, una señora mayor, una señora anciana, es forzada a abandonar su tierra, a abandonar su casa, a abandonar a sus hijos muchas veces, a su familia, algo que no quiere hacer, pero es forzada a hacerlo. Y aún llega a un país donde es forzada a aprender un nuevo idioma. Eso dependiendo de cómo nosotros podamos atender esa situación, se vuelve hostil. Porque si esa persona tiene que aprender, a juro, obligado el idioma, ¿cómo te hace sentir eso? Es diferente entonces a través del amor de una iglesia
que las personas pueden aprender el portugués, el inglés, el francés, con amor, con cariño, con humanidad, con intencionalidad y hospitalidad, que es lo más importante. Yo no sé, Dani, cuéntame con el tiempo, estoy un poco preocupado con eso, pero realmente a mí me gustaría también que podamos conversar y dialogar sobre ese fenómeno, de esa disputa entre la hostilidad y la hospitalidad. No, sí, estamos ahí con la oportunidad de que los hermanos que están conectados y que están hoy tímidos, ¿ah? Están súper tímidos en este grupo, solo estamos los tres ahí con la camarita encendida. Los invito a que puedan encender sus cámaras, estemos aquí compartiendo en este instante y también acompañando a Eric con su exposición. Y pues quisiéramos tener allí, gracias Guillermo, muy bien. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que realmente ha generado esta primera parte donde Eric nos ha compartido su experiencia. Yo tengo una pregunta, mientras los demás se animan, lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono o alzar su manito. Eric, ¿qué es lo que ha sido como más desafiante en esta interacción de poder allí trabajar con las personas que ustedes han podido brindar esta hospitalidad? ¿Qué ha sido quizás lo que a ustedes más les pudo haber complicado un poco, no? Sí, cuando lo vemos desde el punto de vista de la hospitalidad, justamente yo siempre digo algo. Siempre manifiesto lo siguiente. Una de las mayores dificultades que nosotros siempre observamos en alguien que recién llegó a una nueva localidad es la dificultad que las personas tienen en integrarse a esa nueva comunidad. Sea por el idioma, sea por la cultura, sea por la manera forzada que la persona dejó su país de origen, sea también por la hostilidad que reciben en el lugar donde las personas llegan. Por diversas tragedias que las personas vivieron. Pero el mayor desafío que nosotros hemos visto que enfrentan las personas migrantes se relacionan a la integración. Muchas veces se hace mucho énfasis en el asunto económico. No, la dificultad es que es encontrar un empleo. Pero así, desde nuestro punto de vista de experiencia, el mayor desafío es la integración. Porque las personas encuentran un trabajo, las personas siempre en una situación de supervivencia, ellas encuentran una forma. Cuando existen, hemos notado que cuando existe una situación muy hostil dentro de la nueva comunidad de acogida, vemos que esas personas o encuentran su sustento a través de un trabajo decente y un trabajo digno, o lo contrario, a través de un trabajo que está lejos de la legalidad. Pero cuando nosotros vemos eso, por eso insistimos con la cuestión de la integración, porque la integración ella camina en dos direcciones. Una persona no puede integrarse si no existe un diálogo entre la comunidad de acogida y la persona migrante o refugiada. No existe. Cuando esto se quiebra, ahí la integración no ocurre. Entonces, ¿qué por lo menos pasa? Generalmente la comunidad de acogida culpa al inmigrante, que es lo natural. Culpa al inmigrante, lo vemos alrededor de la historia, que siempre es lo primero, pero nunca observamos cuáles políticas públicas, cuáles acciones de diaconía de la iglesia se tomaron en consideración cuando esas personas llegaron. Entonces, pero cuando esas personas son víctimas de la falta, de los desafíos de la integración y acaban entonces buscando su sustento económico por vías que están lejos de la legalidad, entonces culpamos a la persona migrante. Ese es el mayor, Dani, el mayor desafío que hemos enfrentado entre la acogida, entre la recepción de personas, cuando la integración no está acompañada de ese diálogo de la comunidad de acogida y la persona migrante. Se quiebra, es imposible prácticamente. Claro, es como un va y viene, ¿no? Por un lado, los migrantes vienen con sus miedos, con sus inquietudes, con sus inseguridades y todo, pero tampoco no encuentran una respuesta que les haga sentirse acogidos, ¿no? Que les haga sentir... Mira, te digo que es algo muy loco lo que me está pasando en este momento. Mientras estamos teniendo este diálogo aquí, estoy recibiendo en mi teléfono de WhatsApp mensajes
de personas que están ahorita cruzando la frontera de Colombia-Ecuador, están llegando a la primera ciudad de contacto en Ecuador, y les digo que puedan buscar una iglesia, y me dicen, nosotros no sabemos a dónde, no encontramos, no sabemos, o sea, mientras estamos teniendo este diálogo, yo me pongo a pensar, ¿por qué no habría tal vez alguna iglesia, algo siendo una ciudad allí, que esté de entrada y de bienvenida y de, sabes que ustedes llegaron, nos los vamos a acoger, vengan para acá, los vamos a atender? No juzgo, ¿no? Las situaciones que también se viven allá, pero sí es muy importante que este tema sea como un despertar para nosotros, que seamos iglesia, que podamos estar así atentos a que ellos van a venir con algunas cargas emocionales encima, y que nosotros podamos ser esos brazos, esas palabras de ánimo, algo que tú decías mucho y hace un instante era muy importante, las palabras, ¿no? Que nosotros podamos decir, pueden ser palabras que los maten o que los edifiquen, ¿no? O que los sostengan. Y ahí me venía a la mente lo que dice Santiago, ¿no? Cómo la lengua, este artefacto tan pequeñito, esta herramienta que el Señor nos ha dado, puede incendiar un bosque, pero también puede traer vida, ¿no? Y ahí cómo nosotros podemos desarrollar esta oportunidad de poder bendecir a otros. Lisbeth tiene una consultita ahí, y pues también acá vamos a leer algo más que nos dice Guillermo. Dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ok, muy bien, gracias, Guillermo. Lisbeth, por favor. Hola con todos. Gracias, Eric. Quiero complementar un poco con lo que conversamos justo en el grupo de ayer, y nos traía en el grupo de Mujeres y Migración una experiencia de un trabajo en iglesias, en trabajo con migrantes, que tuvieron una mala experiencia, ¿no? Porque nos estamos desafiando a preguntarnos por qué nosotros como iglesias no estamos en el lugar que deberíamos estar. Y entonces en el grupo comentábamos que muchas veces hay este ímpetu como iglesia y querer salir, ¿no? Pero debemos, creo, y concluíamos en el grupo que para no tener estas suertes de experiencias difíciles, deberíamos aunarnos o generar trabajo en red. Algo que ahí como iglesia sí podemos hacer, y que a veces es difícil hacerlo por diversas dinámicas, ¿no? sin ver ahí esas razones, pero sí es algo a lo que como iglesia deberíamos estar motivados o impulsados a hacer, ¿no? Eso era como una conclusión. Estamos llamados a hacer porque el mandato es así, desde el estudiar a Dios y mirar la perspectiva bíblica con una mirada de migración, vamos a encontrar el mandato, pero el cómo es el detalle. Y entonces ahí sí creo que para los que estamos acá es clave que podamos transmitir la necesidad de trabajo en red, ¿no? El trabajo en tocar puertas de que si estamos llamados a hacer algo, pero no lo sabemos, entonces aunar esfuerzo. Y ahí creo yo que sí, hay muchas organizaciones que sí están en frontera, como el ejemplo que traía Dani ahorita, y que como iglesia sí podemos dar ese soporte, ¿no? El que estemos llamados a hacer, ¿no? El sea la línea en la que la iglesia cree que debe hacer. Y un complemento más de justo el comentario de ayer a propósito del hacer, era que debíamos estar también, así como aunarnos, tener pautas, ¿no? Tener pautas, tener cosas escritas, un poco más de gestión, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en ciertas circunstancias, ¿no? Por las experiencias que ya se tienen, por las situaciones que se han tenido, ¿no? Y tratar de colaborar de la mejor manera, ¿no? Un poco traigo a colación el comentario de ayer justo a lo que estamos comentando ahora, ¿no? Sí, sí, si me permites, Dan, inclusive fue muy interesante lo que Lisbeth trajo. Y yo quería comentarle entonces dos experiencias. Lisbeth, eso justamente que tú estás comentando sobre las malas experiencias de las iglesias, nosotros lo hemos visto aquí también. ¿Y qué ocurre? Justamente eso es por la integración. Integración. Vuelvo y repito, para que la integración se dé, tiene que existir un diálogo. El diálogo de la comunidad que acoge y de la persona que está llegando. Cuando ese diálogo no existe, entonces dificulta aún más el trabajo de la integración. Te comento una historia.
nosotros hemos visto aquí en Brasil iglesias que han tenido dificultad o han tenido malas experiencias en la acogida del migrante. Entonces, eso nos llamó mucho la atención y comenzamos a ver cuáles elementos eran similares entre esas comunidades de fe. ¿Qué fue lo que nosotros descubrimos? Justamente que no había un diálogo entre la persona migrante y la comunidad de fe. Cuando yo te hablo de diálogo, te lo simplifico de esta manera. Muchas veces las iglesias creen saber lo que el inmigrante necesita, pero nunca le preguntan al inmigrante. Entonces ellos acaban ofreciendo respuestas de preguntas que nunca nadie les hizo. Entonces esto produce frustración, produce malas experiencias. Frustra a la iglesia porque lo que ella cree y lo que ella está ofreciendo no está siendo retribuido, y frustra a la persona migrante porque lo que ella necesita también no está llegando. Entonces es justamente así, el común denominador dentro de las experiencias frustradas es exactamente eso. Y también, y el diálogo, como tú bien lo dijiste, no solamente se da entre la persona migrante que está llegando a mi iglesia, que está durmiendo en la puerta de mi iglesia, y mi iglesia. También se da, como tú lo comentaste, ¿quién tiene ya experiencia haciendo este trabajo? ¿Quién tiene? Cuando trabajamos con personas que tienen alguna dependencia química, generalmente buscamos ayuda. ¿Quién tiene experiencia con eso? Cuando buscamos personas en situación de calle, también buscamos experiencia, nos capacitamos. Pero cuando llega la persona inmigrante o refugiada, entonces estamos queriendo entender o queriendo creer saber lo que ellos necesitan. Obviamente nosotros vemos con esto, a través de este tipo de movimientos, que eso está cambiando. Inclusive, si me lo permiten rápidamente, para concluir ese punto, nosotros percibiendo eso, estoy compartiendo mi pantalla, creamos esta página web que inclusive no ha sido lanzada, pero ya se las presento de antemano. Vimos esto en Brasil y creamos el movimiento, la iniciativa Juntos por Venezuela. Juntos pela Venezuela, se llama en portugués. Entonces, es justamente eso, que las personas puedan saber, las iglesias puedan unirse para conversar, para dialogar. Es muy así, es una idea muy semejante que inclusive la campaña Como Nacido Entre Nosotros participa de este sitio web, y es justamente para que las experiencias puedan conversarse. Sí, como lo dijo Dani, hay alguien que está cruzando la frontera en este momento y me envió un mensaje. Bueno, resulta ser que yo aquí tengo a alguien de una iglesia ya que está diciendo: yo quiero recibir a una familia, yo quiero recibir a una persona. Entonces, como ustedes ven, inclusive estamos construyendo el mapa interactivo, que como Brasil es un país en tamaño continental, se hace súper necesario la conexión entre las diversas iniciativas. Entonces, tenemos inclusive este video que fue grabado en nuestra casa de hospitalidad aquí en el sur de Brasil. Yo creo que ya se presentó aquí en el evento, que son las personas inmigrantes haciendo una oración. Y noticias inclusive. En Brasil acabamos de tener recientemente el asesinato de 2 personas inmigrantes, un refugiado del Congo y un venezolano, que fueron asesinados brutalmente. Y la iglesia se manifestó, pero hubo que tener ese movimiento justamente de hospitalidad para poder manifestarse. Y cuando en viceversa también lo interesante de esto es que también demos una respuesta a las comunidades de fe que quieren hacerlo y que tienen miedo, que es natural. Entonces esto se hace con acciones prácticas, y los animo después a que busquen aquí Juntos Pela, así como en portugués, Juntos Pela Venezuela. Está en Instagram y está ahora el sitio web, donde ustedes van a ir, está aún por ser lanzado, pero pueden ir siguiéndolo si así lo desean. Entonces, no sé si alguien más tendría alguna pregunta. Si alguien se anima. Yo creo que hemos tenido en una iglesia, acá dice Guillermo, en una iglesia acá organizaron un comité para atender a refugiados extranjeros. Se encargaron de darles bienvenida, de acercarse y conocerles y conocer sus necesidades para ayudarles a resolver. Por ejemplo, les ayudaron a sacar la licencia, a aplicar empleos, a ir a supermercados, a conocer el sistema. Lo que me gustó fue la intencionalidad con la que hicieron, y había un grupo responsable con un corazón hospitalario. Wow. Hemos sido llamados a ser hospitalarios y realmente este tiempo ha sido de bendición. Vamos a cerrarlo porque estamos a segundos de que se cierre esta sala. La intención de este tiempo ha sido que
que podamos ser llamados a la acción. Y una de las cosas que te involucra en este llamado a la acción es nuestra unidad como iglesias. Entonces, Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de compartir con amigos, hermanos. Somos parte de tu pueblo, Señor. Somos parte de esas personas que hemos recibido esa salvación, esa gracia, esa misericordia en nuestras vidas. Queremos pedirte que nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que